quería añadir con lo que estaba diciendo Nadia, que, por ejemplo, nosotros tenemos cifras, o sea, cuando efectivamente dice que son muchos otros factores que influyen, efectivamente, pues se habla siempre de la genética y realmente no se habla, no se tiene tanto en cuenta la epigenética, es decir, que son es precisamente la interacción del medio, ¿no? Lo que comemos, lo que bebemos, todo lo que respiramos, es decir, ese medio ambiente, ¿no? Que interactúa con nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, tenemos un dato, el año pasado en el Congreso, en el séptimo Congreso que hicimos de Medicina Ambiental, este año aprovecho para deciros que será el 8º Congreso de Medicina Ambiental el fin de semana del 5 al 7 de junio, allí en la Fundación Alborada. Vienen expertos de todo el mundo y realmente vino la doctora Clavera, experta en autismo, y realmente fue espeluznante las cifras que nos dio. Es decir, dijo que en el año 1965 1 de cada 5.000 niños estaba dentro del espectro autista, y en el año 2012, que fue el último estudio que se hizo, era 1 de cada 42, casi 1 por cada clase. Es decir, la genética no tiene ese crecimiento. Quiere decir, ¿qué estamos haciendo y qué está viendo nuestro entorno, qué está haciendo que crezcan las enfermedades? Y sin embargo, seguimos empeñados en que todo el problema está en el gen, en buscar siempre el gen, inventar ese gen y descubrir el gen, y todas las investigaciones para intentar sacar ese gen, que el gen cada vez más es una probabilidad, no un determinismo. Gracias. Y muchas gracias, Nadia, por la exposición. Os recuerdo esto, que tenéis el informe disponible en la página web de Fundación Alborada, lo podéis descargar allí. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Muy interesante, el doctor Nicolás Olea, viene de la Universidad de Granada, él es catedrático en Radiología, Medicina Física, pero por lo que le tenemos hoy aquí, que le hemos rogado que venga encarecidamente, es porque es el mayor experto, o casi, no sé, no sabría si decir, pero en disruptores endocrinos de España. Entonces él nos va a contar algo más sobre esto y hacia dónde se dirigen las últimas investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya soy un habitual de las reuniones de Pilar y aquí hemos tenido ocasión en este mismo foro y en este mismo sitio de presentar un día de disrupción endocrina durante hora y media. Hoy no va a ser así, hoy nada más que una pincelada, pero he traído un ejemplo para comenzar que quizás aúna mucho lo que fue la historia de disrupción endocrina y de dónde viene todo este cuerpo de conocimiento. ¿Alguien sabe qué es eso? Primera parte, yo soy radiólogo, es decir, que de esto conozco poco, pero ¿alguien sabe lo que es? Un pescado, algo más específico. Un rodaballo, ¿no? El rodaballo es un pez rarísimo, feísimo, como se ve ahí, que tiene los dos ojitos juntos en el plano anterior, pero de niño no era tan feo y era un pez normalito que tenía lado derecho y lado izquierdo, y en un momento determinado decide que se va a tirar a la arena y hacerse un pez plano. Y para eso los órganos se trasladan a la cara anterior, a uno de los lados, los ojos se tienen que desplazar. Yo pensaba y comentaba el otro día con Carmen Martínez, que está aquí, que vivir toda la vida con un ojo en la arena debe ser muy molesto. Entonces, los dos ojos se ponen en el plano anterior y el tubo digestivo se orienta completamente. Ese proceso de transformación de este pez, de un pez con lado derecho e izquierdo, en un pez plano, se conoce como metamorfosis. Y es igual que esta metamorfosis, que es mucho más común y más conocida. El renacuajo se transforma en rana y sufre una metamorfosis. Esa metamorfosis se sabe desde hace 100 años que solamente ocurre experimentalmente cuando uno tiene renacuajos en una pecera y los trata con extracto de glándula tiroidea de gato o de caballo. Estos son experimentos de antes de existir las hormonas, gente que hacía biología y que cuidaba a este señor Frederick Gundernach en Praga, y empezó a testar con qué podía hacer la transformación del renacuajo en rana y adelantarla a que ocurriera fisiológicamente. Probó con todo tipo de órganos de animal y solamente cuando utilizaba extracto de la glándula tiroidea se producía la metamorfosis. Y desde entonces se sabe que la metamorfosis, esto es un detalle que me contaron el otro día en París, un vecino de este señor, de Gundernach, era Franz Kafka, que vivía cerca y que escribió justo ese mismo año un libro que se llamaba La Metamorfosis,
Coincidencia, ¿no? Uno le contaría los experimentos, el otro dijo, vamos a transformar a este hombre en una cucaracha. Bien, el caso es que ya en el año 2014 han tenido que pasar 102 años, sabemos que esa metamorfosis, tanto en la rana como en el fletán, como en la platija, como en el lenguado o como en el rodaballo, ocurre con esa fase de clímax que es una subida impresionante, programada, de hormona tiroidea en esos peces o en esos anfibios. Hay un chute de hormona tiroidea que dura no más de 7 días y el animal se transforma completamente. Esa metamorfosis hoy día es perfectamente conocida, ya se sabe que es dependiente de las hormonas tiroideas, yo me enteré hace unos años, pensé que iba a ser dependiente de las hormonas sexuales, y es motivo de uno de los mayores escándalos en Estados Unidos, cuando de pronto empiezan a aparecer de forma accidental ranas que tienen una metamorfosis equivocada. Aparece en la portada de Science las ranas con 3 patas y empiezan a pensar que algo está ocurriendo de carácter ambiental que interfiere sobre esa metamorfosis. La primera explicación es, eso ha pasado siempre. La segunda es, esto es el efecto invernadero y la radiación ultravioleta. Y la tercera es, no habrá sustancias químicas que interfieran en la metamorfosis. Y esa es la más apropiada de las hipótesis, hasta que hace 2 semanas, en el año 2014, se reproducen en el laboratorio todos los problemas de metamorfosis que se ven en el ambiente y se asocia con la presencia de compuestos químicos utilizados como retardadores de la llama, los pirorretardantes que decía hace un minuto Pilar. Es decir, se asocia la presencia de contaminantes ambientales derivados de la industria química, fundamentalmente la industria química del fenol, del petróleo, que contamina ríos, acuíferos, pozas, lagos y que contamina, además de eso, el tejido adiposo de todas las granadinas. Y no sabemos de las madrileñas porque no lo han hecho, pero sí es la granadina. Y no sabemos de los granadinos pues porque no lo hemos medido. Pero sabemos que estos compuestos químicos polibromados, están ya como contaminantes habituales en la grasa de las mujeres y de los hombres en España. La única pieza que falta es si uno se considera que no es demasiado distinto del rodaballo, que si al rodaballo le pasó algo, a la gente le puede estar pasando algo. Esto lo presenté la primera vez porque yo no sabía nada del rodaballo hasta hace una semana en la reunión del capítulo de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología. Y un ilustre endocrino básico de la Universidad de Alicante, de un instituto de neurociencia, me dijo, esto es dramático. Nosotros, que llevamos años experimentando, pensamos que lo que ocurre en los 3 primeros meses del desarrollo del cerebro del mamífero, él te estudia ratas y ratitas y ratones, tras el momento del parto, es lo que llamamos la metamorfosis del cerebro. Y es también hormonotiroidea dependiente. Significa que igual que la ranita pierde las patas o le salen patas o pierde la cola y el rodaballo les cambian los ojos, todos los mamíferos sufren también una metamorfosis. Y el target, como nosotros decimos, el blanco de esa hormona tiroidea no es el tiroides, es el cerebro. Y lo más sensible en disrupción endocrina por este momento es probablemente el cerebro. Entonces, sobre esto, que es un ejemplo de cómo se vincula la historia de la endocrinología, es decir, se sabe el problema antes de que existieran las hormonas, la experimentación animal, la observación medioambiental, la demostración de la exposición en humanos y ahora lo único que nos falta es la demostración del efecto sobre las personas. Y eso es una enorme trampa, porque si el sistema de evaluación del riesgo en Europa y en Estados Unidos y en el mundo occidental está basado en la demostración del daño, alguien tiene que joderse para que alguien reaccione y diga, anda, era verdad. Y ese es el sistema que hemos impuesto desde los años 20, 30 hasta ahora, del siglo pasado. Que alguien tiene que asociar el daño para que una vez ocurrido diga, esto no debería de haber pasado.
el preservativo imperfecto, como dice un amigo mío. No debería de haber pasado. Bien, entonces, lo que quería presentar aquí son 8 aspectos que no están en ninguna diapositiva, pero que es lo que a nosotros en estos 27, 25 o 19 años nos ha enseñado. Y se los voy a leer. El primero, la exposición a disruptores endocrinos es universal e inadvertida. Ocurre a la gente normal y no sabe que le está ocurriendo. ¿De acuerdo? No ocurre en el ambiente laboral, puede ocurrir, ni a la gente que lleva mascarillas ni que lleva gafas de protección. Ocurre en el ambiente normal de la ciudad, de la casa, del campo. Es universal e inadvertida. El segundo gran problema que la Administración Europea nunca ha querido abordar es que el efecto hormonal es el resultado de la combinación de varios compuestos químicos. ¿Se quieren creer ustedes que en el año 2015 todavía siga basada la regulación en el análisis toxicológico de los compuestos individuales tomados uno a uno? Eso ya no existe. Eso es el instrumento regulador que le da tranquilidad a la administración para decir todo va bien. Pero cuando uno tiene 42 residuos dentro de su cuerpo, lo que quiere que le regulen es el efecto combinado de 42 tomados 42 a 42. Bueno, pues el tema cóctel, que se llama, o mezclas, sigue sin ser utilizado en la regulación en ningún país occidental. El tercero es que la regulación se hace basada en costosísimos experimentos previos a la liberación al medio ambiente del producto que se va a comercializar. Y esos costosísimos estudios están terriblemente encorsetados. Tan encorsetados que en el año 2015 todavía no han admitido los endpoints o los efectos de disrupción endocrina para la regulación. No hay manera. Tienen carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción y mutagenicidad, o incluso efecto transgeneracional. Pero no hay manera de que el efecto sobre las hormonas tiroideas, sobre las hormonas sexuales, sobre la testosterona o sobre la insulina se consideren dentro del aparato regulador. No hay manera. Cuarta. La toxicología se había hecho y se inventó en los años 70 en Roma para quien la pagaba. Los hombres machos de 50 años del primer mundo, ricos y blancos. Y de pronto se dan cuenta años más tarde que además de hombres hay mujeres. Además de adultos, hay adultos pequeñitos que se llaman niños. Y después se dan cuenta de que hay pobres. Y después que hay gente de color. Y cuando uno intenta, con los criterios estándar del macho blanco rico, trasladar los efectos a cualquier otro de los segmentos de la sociedad, se descubre lo que ellos llaman ahora the windows of exposure, las ventanas de susceptibilidad y de exposición. Que dicen, no es lo mismo un niño durante los 9 meses del embarazo que un adulto de 40 años. No es lo mismo una niña con 9 años prepuberal que una madre con 35 años. No es lo mismo un niño en los primeros 30 días, un macho post-concepción, que un adulto de 50 años. Y cuando empiezan a ver que las exposiciones no se pueden regular de forma universal para la especie humana, pues de nuevo nos damos cuenta que el sistema de regulación fracasa. Séptima. Cuando todo fracasa, uno reclama a la administración que sea prudente. Desde que lo hemos reclamado en solo 2 ocasiones, en los últimos 20 años, la Administración ha aplicado el principio de cautela o de precaución. En el año 99, prohibiendo los chupetes, tetinas y mordedores de plástico ablandados con eftalatos, un escándalo, los retiraban de todas las tiendas, no chupes eso, el niño puede tener un riesgo. Y en el año 2011, retirando los biberones de policarbonato por el efecto del bisfenol A. No ha habido manera ni que retiren los talatos de los cosméticos, ni los filtros ultravioletas de todos los cosméticos y instrumentos, plásticos, ni el bisfenol A, todo. La lista es innumerable de sustancias que desafortunadamente ya sabemos que están en la orina
de todos los niños españoles. Lo publicamos nosotros primero en la cohorte Infancia y Medio Ambiente y ahora Argelia Castaño acaba de publicar en los colegios de ricos y pobres de Madrid. ¿De acuerdo? Ya ha sacado, ya los niños madrileños ya sabemos que son los primeros en Europa en mear eftalatos junto con los polacos. Cuando la exposición ha ocurrido, lo único que hay que hacer como clínico es sentarse y ver qué pasa. Ya lo único que puedes hacer es sentarte a ver cuál es la manifestación en enfermedad. Y por último, los incrementos de las enfermedades. Cuando los GIL han sacado la listilla de en qué se van a fijar, resulta que todas y cada una de las enfermedades en las que se van a fijar son las recomendaciones que se dieron en Bruselas en la reunión aquella famosa. Y para todas ellas hay datos más que suficientes en España para considerar que son un problema. Está aquí, ¿no? Entonces, solamente para acabar. Como tenemos aquí a Carmen Martínez, que se inventó el registro del cáncer de Granada en el año 84 y lo colocó en la referencia para toda Europa como registro del cáncer más al sur de Europa, pues esto es el único sitio donde cuentan los casos de cáncer. En Madrid y Barcelona uno tiene una idea aproximada, pero en estas provincias se empeñaron algunas oncólogas y los cuentan. Pues sabemos esto, que si las cosas siguen así, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres de Granada que lleguen a los 75 años, pues tendrán cáncer. Ya lo dijo el otro día en todos los medios la Sociedad Española de Oncología Médica, que estas son las frecuencias de cáncer. Meterse a estudiar cáncer es una locura, sobre todo si uno quiere ver causas, porque si todo el mundo va a tener, al final no podemos distinguir quién tiene la exposición de quién no tiene la exposición. Lo que sabemos también de cáncer es que aunque aparentemente castigue más a los hombres, esto es la incidencia, cuando uno cuenta en términos de mortalidad quién se perjudica más, sale claro que en términos de años de vida perdida son las mujeres las que están pagando el pato. Si a la mujer que nace hoy le dan un papelito que dice esta chiquilla tiene una esperanza de vida de 82 años y a un hombre que nace le dicen tiene 79 años de esperanza de vida y el hombre tiene la desgracia de morirse con 78 de cáncer de próstata, dice, bueno, he perdido uno de lo que me habían prometido. Pero si la mujer se muere con 35 de cáncer de mama, ha perdido 40 años de aquello que le habían prometido. Cuando las cuentas se hacen así, aunque la frecuencia de cáncer sea mayor en hombres que en mujeres, quien está perdiendo muchas veces es la mujer. Y quería enseñarles fundamentalmente esto. A ver, ¿qué hay de todo esto? ¿Hay más cáncer o hay menos cáncer? Porque el informe dice que en Europa hay más cáncer. Pues los datos del registro del cáncer de Granada, desde que empezó Carmen en el año 85 a contarlos todos, indican esto, que la incidencia de cáncer aumenta al 2% anual en mujeres desde el año 84. Y no hay ninguna indicación de que eso esté haciendo un plató o se esté estabilizando. Una enfermedad o algo que aumenta al 2% anual es un auténtico problema de salud pública. Como alguien ha dicho, esos no deben ser los genes. ¿De acuerdo? Porque las granadinas no han mutado tanto en los últimos 30 años. Y los hombres a 1,4. ¿Y quién se está llevando la palma de ese aumento? Próstata, con ese incremento del 6%. Dicen, bueno, es que diagnosticamos más, vale. Pulmón, que es el mayor indicativo de que cuando el Estado se toma las cosas en serio y empieza a actuar, puede dar lugar a una disminución, ese cambio de la pendiente del incremento de cáncer de pulmón, pero con esa desgracia que es la línea de abajo, que aunque sea poco frecuente el cáncer de pulmón en mujer, ya va a un incremento del 4,3% anual y alcanzará las cifras del macho cuando sean tan fumadores como los hombres, ¿no? ¿Qué pasa con mama? Pues mama es un problema, 2,5%. Y cuando esto lo presentamos así, nos dicen, no, esto va a ser porque cada vez hacemos diagnósticos más tempranos gracias a la mamografía. Pues le voy a poner la última, que es también de Carmen Martínez y que es de las diapositivas más aclaradoras que hay. La mamografía en Andalucía, de carácter screening, de poblacional, se hace a partir de los 49-50 años. Es decir, que es este fragmento
este grupo social el que se benefició del screening cuando se estableció en Andalucía en torno al año 98. Ese aumento y esa búsqueda de los cánceres hizo que durante unos años hubiera un incremento enorme de los diagnósticos de cáncer, un 17,5%, que se siguió de una caída del 8,7%. Todo esto fue interpretado por los oncólogos médicos como el efecto del screening y después el beneficio tan enorme de lo que estaba ocurriendo en reducción. Pero si uno se deja y no atiende a aquel grupo de población que está sometido a un screening poblacional y se fija, por ejemplo, en las mujeres de menos de 49 años, las malas noticias están aquí. En mujeres de menos de 49 años que no se benefician del screening poblacional en Andalucía, en España es a partir de los 45, pero las mujeres, el cáncer de mama aumenta a un 4,2% anual. Ya está, esta es la última. La idea es, si esto está ocurriendo, si eso es una realidad, esto es un problema de salud pública, como yo digo, de enfermedad pública. Si esto es un problema, habrá que ver cómo se detiene o cómo se ataja el incremento. ¿Cómo se ataja el incremento? Pues actuando sobre aquellas variables conocidas o sospechadas que sean factibles de actuar. ¿Cuál es una de las más sencillas? Disminuyendo las exposiciones. ¿Cómo se disminuyen las exposiciones? Cambiando de hábitos de vida. Cambiando de hábitos de vida, actuando sobre la alimentación, sobre el medio ambiente aéreo, sobre todo lo que significa exposición. La alimentación ni es buena ni es mala, simplemente es vehículo de cosas positivas y cosas negativas. Y ahí es donde disrupción endocrina entra de lleno. Si estos señores que están aquí sentados y yo también tenemos una buena hipótesis que es razonable, por lo menos el Rodaballo lo denuncia, es razonable. Si es razonable, darnos la oportunidad de actuar en ese campo. ¿Cómo? Disminuyendo la exposición y dando consejos a la población de disminución de la exposición. Nosotros nos gustaría que fuera la administración europea, no la española, esta es tonta, la europea, que imponga cosas que alguien tiene que llevar a rajatabla y desarrollar. Pero el proceso es tan terriblemente lento que nos vamos a jubilar y no van a llegar. La gran noticia de ayer es que Suecia ya se ha cansado y se ha ido al Tribunal de Estrasburgo y ha denunciado a la Unión Europea por no implementar las medidas en disrupción endocrina, que están escritas desde el año 2013 y están guardadas. Y cuando las teníamos escritas nos dijeron, en primavera del 2014 vamos a dar una solución. Y dijimos todo, en primavera del 2014, ¿por qué? ¿Saben lo que pasó en la primavera del 2014? Que se fue el portugués. El Durão, ¿no? Se fue el Durão y dijo, el que venga, que arre. Y ahora otro impasse, a ver si de nuevo a los nuevos parlamentarios los convencemos de que esto merece la pena y ellos convencen al programa legislativo para que se convierta en una medida preventiva. Pero mientras tanto, la única manera que tenemos es la que hacemos, que es venir y contárselo a la gente y darle las recomendaciones a la gente de la calle y decirle, pues mientras que el Estado se entera, tendremos que hacer cosas. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la exposición ha sido magnífica y muy, muy esclarecedora. Vamos a continuar con Daniel López Marijuán, que le tengo por aquí, que no se quería perder las diapositivas. Daniel López Marijuán pues es el responsable de la Comisión de Contaminación y Residuos de Ecologistas en Acción y también nos va a hablar un poco de qué se hace desde Ecologistas en Acción, qué iniciativas hay, programas, etcétera. Gracias, Daniel. Vale. ¿Dónde? ¿Cómo se pasa? Ahí está, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, un privilegio. Desde luego es un público especialmente sensibilizado, ¿no? A la hora de llevar estas
digamos, alternativas a la práctica, ¿no? Agradezco a la Fundación Alborada por también contar con nosotros y, bueno, voy a intentar complementar todo lo que mis colegas me han precedido en el sentido simplemente pues, de protesta y sobrevive, ¿no? Que sería un poquito el mensaje a llevar a cabo, ¿no? El problema es realmente serio, entonces hay un problema generalizado básicamente de desinformación. La palabra misma ya trae bastante miga. El problema de disrupción endocrina, por ejemplo, es algo que el común de los mortales desconoce amplísimamente. Hay un déficit realmente de información realmente colosal, no digamos ya de conocimiento profundo y no digamos ya de sensibilización y de medidas prácticas para cambiar de hábitos de comportamiento, ¿no? Y para presionar a la Administración, como decía Nicolás, para este estado calamitoso de cosas se modifique, ¿no? Bueno, la situación es esta. Efectivamente, que las alteraciones ambientales son un porcentaje importantísimo, por ejemplo, del grado de morbilidad y de mortalidad que afectan a la población española y a la población mundial, en definitiva. Recientemente, por ejemplo, hemos descubierto no solamente ya que el papel térmico contiene disruptores endocrinos, sino también que esta contaminación atmosférica, que particularmente aquí en Madrid, en época anticiclón, sufrimos, también tiene una parte relativa a la disrupción endocrina, porque se ha demostrado también, efectivamente, que los humos diésel, por ejemplo, y los metales pesados, por ejemplo, como cadmio, níquel, etcétera, también forman parte de esta coctelera química que provoca, por ejemplo, la disrupción hormonal, ¿no? Es decir, para que veáis efectivamente que es una situación de información, una situación de contaminación, digamos, y de exposición rampante, frente a la cual, digamos, las herramientas que tenemos para defendernos y para decir que esto no puede continuar, pues son todavía relativamente muy débiles, ¿no? Bien. Bueno, la situación actual no voy a insistir en ella, hay una situación digamos, de un abanico de sustancias xenobióticas, sustancias de síntesis que hemos ido fabricando y seguimos fabricando en la industria química poderosísima. El lobby de la industria química, sobre todo la industria química pesada y la de plásticos en particular, es poderosísimo, frente al cual, digamos, los pequeños digamos, mensajes que podamos lanzar desde la ONG pues son todavía relativamente débiles y relativamente, digamos, escasos, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, hacer un abanico y una alianza mucho más seria dentro de la sociedad civil para intentar contrarrestar por lo menos esta situación, esta vorágine, podemos decir, de la coctelera química que nos invade, ¿no? Sobre todo para eso, ¿no? Para intentar primero identificar el problema y luego exigir, bueno, en primer lugar, la información, es decir, el saber realmente a lo que estamos expuestos, por ejemplo. En segundo lugar, la sustitución, porque en muchos casos es perfectamente factible hacerlo, de esos contaminantes ambientales, esos interruptores por sustancias inocuas o inertes, por ejemplo, cambiando de envases que no contengan, por ejemplo, bisfenol o que no tengan talatos, o renunciando, por ejemplo, al papel térmico de los tickets de compra, que es perfectamente factible y la economía tampoco se va a arruinar. Y en otro caso, simplemente hay que plantear literalmente una identificación del problema y un atacar directamente a la población vulnerable, ¿no? Que es, evidentemente, pues, las personas que tienen su sistema inmunitario más débil, como ya la doctora nos ha comentado. Bueno, esta es la situación. Yo vengo particularmente de una situación especialmente también complicada, como es, por ejemplo, el suroeste español, que también en muchos informes científicos, como conocéis, ese triángulo de la mortalidad de cáncer de Cádiz, Sevilla y Huelva, pues seguimos estando todavía a la cabeza, y nosotros, en particular del movimiento ecologista y de gran parte también, por ejemplo, del movimiento sanitario, piensan que un poco o bastante de intervención de la contaminación ambiental, sobre todo por los polos químicos de alta industria que tenemos ahí instalados, pues deben tener bastante responsabilidad, ¿no? Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos, es decir, que, como decía Nicolás, el análisis de riesgo no nos vale. ¿Por qué? Porque, en definitiva, está trucado. Primero, porque no se hace, y cuando se hace de forma sesgada y de forma, evidentemente, muy poquito válida, ¿no? Tenemos una situación de peligrosidad realmente demostrada, por hablar de uno de los tres lados del triángulo. Esto está ya desde hace muchísimos años perfectamente demostrado. Tenemos una situación de vulnerabilidad muy grande por determinados, efectivamente, determinadas parcelas de la población, niños, personas inmunodependientes, personas con sensibilidad química agudizada, lactantes, embarazadas, etcétera. Y luego tenemos una situación normativa que va a años luz, por ejemplo, de lo que nosotros necesitaríamos para intentar, digamos, atajar o al menos, digamos, limitar esta situación, ¿no?
Bueno, esta es la particularidad de los disruptores hormonales. Me voy a citar solamente en el último renglón, que es que no se puede hablar, como en otros casos, por ejemplo, hablando de la química convencional, que tenemos unos valores límites a partir de los cuales, superándolos, estaremos en situación de riesgo y por debajo de los cuales no habría, en principio, ningún problema. No solamente porque esto no nos vale, por ejemplo, hay determinados alteradores hormonales que, digamos, la dosis no hace el veneno, como dicen los médicos, es decir, que incluso en concentraciones más bajas pueden tener efectos de disrupción más altas que, por ejemplo, en concentraciones mayores, una cosa en principio sorprendente, como se ha investigado. Y luego también que en muchos casos, por ejemplo, la incidencia es a nivel molecular, con lo cual tú no puedes hablar ni de partes por millón ni de partes por billón, por ejemplo, con B, para decir que estás, digamos, en ese umbral por debajo del cual te encuentras seguro. Es decir, que literalmente en muchos de esos casos hay que hablar simplemente de una erradicación, de una prohibición como la única garantía simplemente para evitar esta situación, digamos, de desastre y de salud pública, ¿no? Esta es la campaña que se refería a Nadia, en la que hemos colaborado también Ecologista Nación, formamos parte también de la plataforma GIL. Estaría, pues, efectivamente, de colgar una foto a nivel de acción, digamos, online. Particularmente yo colgué, por ejemplo, una sartén con teflón, un disruptor hormonal comprobado, en el que sabéis que en cuanto ya la sartén se raya, como esa que tengo ahí en la foto, pues digamos la migración de ese disruptor hacia el alimento que estamos cocinando, alimentado o aumentado, lógicamente, por altas temperaturas de la fritanga, pues evidentemente está prácticamente garantizada, ¿no? En fin, aunque ya ha pasado esta acción, hay otra acción también que tenemos ahora mismo en marcha, también la comentaré, que es esta, también puedes entrar en la página web para, en definitiva, formar parte de esta alianza, podemos decir no a las sustancias que alteran y modifican el sistema hormonal, porque es que es la única forma de que el Parlamento Europeo, ahora que el Barroso no está y que el Juncker prácticamente lo que hace es prácticamente limitar y prácticamente quitar contenido a toda la regulación, o hay por parte de la sociedad europea una protesta unánime, o si no, realmente no tenemos nada a lo que agarrarnos, ¿no? Esta es la situación, por ejemplo, del papel térmico, ¿no? Es decir, tiene una capita, como veis ahí, de bisfenol y, sobre todo, fijaros, por ejemplo, la tremenda exposición, hablando recurriendo a la diapositiva del triángulo de riesgo, por ejemplo, pensar en cajeras que están embarazadas y que están continuamente trasegando un papel con bisfenol y totalmente expuestas, por ejemplo, en una situación de riesgo altísimo a lo largo de sus 8 horas diarias, por ejemplo, que están lidiando con este papel, ¿no? Yo he repasado, por ejemplo, papeles de supermercados y prácticamente me he encontrado solamente uno que tiene un papel, digamos, convencional, ¿no? La inmensa mayoría de ellos tiene un papel térmico. La erradicación sería relativamente fácil si hubiera información y hubiera compromiso, ¿no? Bueno, son campañas que desde Ecologista Nación también llevamos a cabo, no solamente el tema de, como es lógico, de los disruptores, sino también de toda la toxicidad ambiental, digamos, que nos invade. Y quería, para terminar, referirme, por ejemplo, a cómo tenemos muchos ejemplos todavía en los que parece que deberíamos haber aprendido, pero todavía no aprendemos, de cómo ha habido alertas tardías y herencias envenenadas. El ejemplo del asbesto es clarísimo. Ahora precisamente tenemos otra liberación para pedir una campaña de amianto cero, es decir, que se erradiquen todos los sitios, sobre todo con uralita y ambientalmente de forma segura. Entrar también en nuestra página web de Ecologista Nación para sumaros a esta petición, en el que, evidentemente, hasta que no se descubrió digamos, la prueba del riesgo de que efectivamente la carcinogeneidad estaba perfectamente comprobada entre un determinado tipo de cáncer de pulmón y la inhalación de fibras de asbesto, no se adoptó ninguna medida. Entonces, además, en el caso del asbesto, con una vida de latencia de 40 años, por ejemplo, en las personas profesionalmente expuestas, incluso a sus familiares, que es ahora precisamente cuando empiezan a dar la cara, ¿no? Construcción naval, industria ferroviaria, construcción, por ejemplo, uralita, etcétera, etcétera. El caso de los CFCs fue un ejemplo, digamos, relativamente afortunado, porque por lo menos se dio cuenta, efectivamente, que era una sustancia que destruía la capa de ozono, y el protocolo de Montreal, aunque tardó su tiempo, pero efectivamente fue bastante eficaz y pronto a la hora de adoptar decisiones. En el caso de DDT, sin embargo, no. Nosotros de pequeño, por ejemplo, hemos sido fumigados masivamente por DDT, cuando es evidentemente un disruptor absolutamente comprobado y un tóxico ambiental, y todavía tenemos metabolitos, como nos cuenta Nicolás, en nuestra sangre y orina, resulta precisamente la degradación de nuestro cuerpo de DDT, ¿no? Entonces, solamente se ha prohibido el DDT, por ejemplo, en países civilizados, en países europeos, en países del llamado tercer mundo, sin embargo, se rocía, por ejemplo, con DDT de forma masiva, ¿no? Para erradicar, por ejemplo, la malaria, ¿no? Entonces, son situaciones
que te llaman al escándalo. En el caso del plomo es lo mismo, es otro ejemplo también de cómo el aditivo tetraetil de plomo, acordaos de gasolina con plomo sin plomo, se ha prohibido completamente porque se veía efectivamente que era un tóxico ambiental absolutamente criminal, ¿no? Con el mercurio lo mismo, hemos también manejado mercurios de plomo, incluso jugado con bolitas de mercurio de forma masiva, cuando la toxicidad del mercurio es absolutamente bestial. También otro ejemplo también de alerta tardía, pero por lo menos de adopción de medidas de erradicación o de prohibición. Entonces, la pregunta es, ¿va a ocurrir lo mismo con los ftalatos y con el bisfenol? ¿Vamos a tener que esperar, por ejemplo, a que haya, digamos, centenares, miles de personas, por ejemplo, afectadas o muertas para que se adopten, por ejemplo, medidas ya de erradicación y de prohibición? ¿O tendremos que seguir otra vez la ley esta de las 3 generaciones, que casi una ley científica, por lo menos una ley empírica, ¿no? Primero, en una generación se introduce el riesgo, en la siguiente el riesgo se reconoce y es la tercera solamente la que adopta, por ejemplo, normativas o leyes para limitarlo, para controlarlo. Bueno, pues la situación sería que no debemos aguantar a seguir esta estela o esta cronología a la hora, por ejemplo, de adoptar medidas drásticas, ¿no? Que son las necesarias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de etiquetado es absolutamente vergonzoso, por ejemplo, que tengamos esta costelera de etiquetas ecológicas y que nadie sepa, ningún consumidor, si una etiqueta es fiable o no es fiable, ¿no? Efectivamente, hay algunas que están homologadas, otras no, otras te dan más, digamos, información, otras menos. ¿Por qué no una etiqueta realmente rigurosa que efectivamente, digamos, analice toda la cadena de valor y analice los riesgos no solamente ambientales, sino también toda la cadena de, digamos, de impacto ambiental y social que arrastra un producto o un servicio, ¿no? Entonces, la postura de las administraciones, lo que nosotros siempre percibimos cuando denunciamos estas cosas, primero negar el problema, luego minimizarlo, esto no tiene importancia, luego no es nuestra responsabilidad, ahora por ejemplo que las competencias sanitarias están compartidas, pues eso es del Ministerio de Salud o es de la Consejería, luego desautorizar la voz escrita, en este caso lo tiene bastante más complicado porque como veis el cuerpo científico y la argumentación digamos académica es potentísima, es muy difícil hablar ya directamente, que son unos indocumentados los que están adoptando este tipo de denuncias y luego decir, bueno, el problema está ya resuelto, está en vías de superación, ¿no? Entonces, para terminar, lo que tenemos que hacer es adoptar el principio de precaución de forma drástica, asumir acciones preventivas de evitar el daño, no de actuar cuando el daño ya ha ejercido su efecto. Lo que decía Nicolás, la carga de la prueba no tenemos que llevarla sobre nuestras espaldas. Tiene que ser los fabricantes, por ejemplo, con el reglamento REACH, que ahora mismo está en suspenso, luego también la parlamentaria nos va a comentar de ello, la situación también un poquito de retroceso en la que nos encontramos, quienes deben efectivamente garantizar que ese producto nuevo que introduce en el mercado es un producto inocuo, un producto por lo menos que no va a dañar nuestra salud, ¿no? Y luego también pues, la democracia ambiental, tenemos que participar no solamente las personas, digamos, profesionalmente concernidas, sino, digamos, el público en general, porque todos estamos absolutamente expuestos a estos problemas. Para terminar, entonces, el principio de precaución es la respuesta, que ya sabéis, porque sois público ya sensible al respecto, que esta es la iniciativa que deberíamos llevar a efecto, ¿no? La producción limpia y la prevención de la contaminación como genuinas y verdaderas alternativas. Y para último, pues habría una serie de consejos que en el ínterin deberíamos, por ejemplo, ya ir introduciendo, ¿no? Siguiendo la estela, por lo menos, de los países más sensibilizados, como puede ser ahora mismo en Europa, Francia o Suecia, ¿no? Es decir, por ejemplo, los perfumes, identificar en las etiquetas qué tienen de dañino, evitar los juguetes, por ejemplo, que tienen también disruptores, sustituir unos productos por otros, en fin, lo que hace, por ejemplo, esta magnífica tienda, etcétera, etcétera, y luego, pues, en definitiva, pues, protestar, exigir a la Unión Europea que de una vez por todas establezca una regulación estricta para que el consumidor esté informado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y desde luego muchas gracias. A lo mejor justificar mi intervención hoy aquí es porque soy una de esas políticas a las que Ruth y Nadia fueron a ver al Parlamento para explicarle el informe, explicarle lo que hacía la Fundación Alborada y la situación en la que estábamos y bueno, pues me convencieron, efectivamente su capacidad de convicción, os lo aseguro, es importante y a partir de ese momento pues lo que hemos establecido ha sido bueno, pues intentar ese marco de colaboración e intentar aportar desde el Parlamento Europeo pues lo que podamos hacer, teniendo en cuenta que mucha de la normativa de lo que pueda suceder está precisamente en el marco del Parlamento Europeo. Y luego lo segundo, agradeceros mucho a la Fundación Alborada que me hayáis invitado porque estoy encantada de venir a aprender efectivamente de la gente que sabe y además marcharme con ideas que ahora os contaré y que bueno, pues veremos a ver el recorrido que tiene. Bueno, según os estaba escuchando, yo conozco otros aspectos de contaminantes altamente tóxicos
muy vinculados a temas de salud laboral. Fundamentalmente pues el tema del amianto, con el que he trabajado bastante, o incluso algo que está sucediendo, como es el caso de la silicosis, que siempre la relacionamos con el tema de la minería y los enfermos de la minería que terminan con silicosis después de un proceso largo de contaminación, pero según estabais hablando, me ha venido a la cabeza que ahora mismo tenemos casos de silicosis entre personas de 32, 35 años que están falleciendo por el trato químico que se le ha dado precisamente a los silicios de las encimeras de las cocinas, y los trabajadores que han estado trabajando con esas encimeras que no han tenido porque nadie les ha dicho en su puesto de trabajo que tenían que trabajar con sistemas húmedos y no en seco para evitar el polvo precisamente de esas encimeras, pues resulta que es una población tremendamente joven, altamente contaminada, a la que no se la reconoce una enfermedad profesional y que está falleciendo con edades de 32, 35 años como consecuencia de esta situación. Con lo cual, evidentemente, todo lo que se haga es poco y, por tanto, avanzar en esa medida. Bueno, yo dos cosas, solamente porque no me quiero extender, ¿no? A raíz, como os digo, de ese encuentro que tuvimos allí en Bruselas, nosotros hemos presentado en Europa qué podemos hacer los parlamentarios. Quizás voy a empezar por ahí para que se pueda entender un poco, porque parece que pilla muy lejos y parece que además tenemos poca incidencia porque las decisiones se adoptan fundamentalmente en la Comisión Europea, ¿no? Pero sí los parlamentarios tenemos una capacidad que se trata de hacer preguntas a la Comisión Europea. Preguntas tasadas, 200 palabras, muy concretas, que la Comisión Europea contesta siempre en el marco de 4 o 6 semanas. El problema es acertar con las preguntas que se tienen que hacer. Y la mejor forma de acertar con las preguntas que se tienen que hacer es tener contacto con la sociedad civil y con las personas que conocen los temas y hacer las preguntas en la dirección que ellos nos indiquen. Con lo cual, después de la reunión que mantuvimos allí, hemos hecho 2 preguntas parlamentarias que esperamos recibir contestación. En el momento en que la tengamos, os la haremos llegar. La primera de esta pregunta parlamentaria era precisamente que la Fundación GEAL nos habló de los disruptores endocrinos con un coste anual de 31.000 millones de euros para la sanidad europea, que es lo que se había inicialmente calculado, lo que habíamos contado, y de las disfunciones. La legislación europea sobre los disruptores acumula importantes retrasos, incluso en su definición legal, lo que ha valido incluso una denuncia de la Comisión iniciada por Suecia, que es lo que habíais comentado antes. Hay otros países ahora que están planteándose seriamente continuar con esta línea de denuncia y, por tanto, pues nosotros animaremos a que se pueda hacer lo mismo. Tengo pocas expectativas en el caso de España, pero nosotros intentaremos, lógicamente, ahondar en lo que podamos. La existencia de criterios claros sobre la definición de los disruptores es fundamental para el desarrollo legal de herramientas que reduzcan el riesgo de exposición de trabajadores y consumidores, por lo que la demora que se está planteando y que representa un incumplimiento legal y un grave problema para la salud pública. En este sentido, esto lo explicamos y hemos hecho 2 preguntas. Tras el fin de la consulta pública que se hizo sobre los disruptores endocrinos, ¿cuáles son los plazos previstos por la Comisión para definir los criterios de identificación de estos disruptores? Nos parece que es fundamental que la Comisión determine cuáles son los plazos para saber si se van a adoptar medidas o esto va a quedar directamente aparcado. ¿Y cómo justifica la Comisión el retraso acumulado precisamente en la definición de estos disruptores? Otra pregunta que hemos hecho ha sido precisamente sobre la autorización del uso continuado del falato del DEHP. Y precisamente esto se hace, por primera vez, se facilita que este ftalato empiece a funcionar dentro de lo que es el reglamento REACH, que es a lo que se refería el compañero Ecologistas en Acción que nos comentaba el tema del REACH. ¿Qué pasa con el REACH? El REACH es el reglamento que regula las sustancias químicas, hace el análisis, la evaluación y el seguimiento de las sustancias químicas. Bien, recoge varias normativas y este reglamento establece el funcionamiento de cómo para los consumidores, las multinacionales, las empresas pueden actuar, pueden comercializarlo y cómo se tiene que regular. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este reglamento REACH está ahora mismo sujeto a lo que la nueva comisión, ya no la de Barroso, sino la nueva comisión, la de Juncker,
ha decidido que va a haber 80 normas que se van a hacer una simplificación regulatoria, por decirlo de alguna forma. Esa simplificación lo que significa es que efectivamente va a caer y va a haber una regulación más laxa, más baja de todas estas normas. Y entre esa regulación, esa simplificación de la regulación, precisamente la que cae es la del REACH, porque quieren simplificar todo el registro de sustancias químicas, todo el registro de normas de consumidores, etcétera. Y precisamente han empezado, por una de las sustancias que han empezado, precisamente ha sido por este ftalato que os comentaba antes. Hemos hecho una pregunta diciéndole a la Comisión si conoce las objeciones planteadas al proceso de solicitud de la autorización, en particular al respecto de la falta de escrutinio público que se debe hacer y un beneficio socioeconómico demostrable, y que si va a revisar en el futuro próximo el proceso de autorización de esta sustancia. Bueno, estas dos preguntas esperamos que nos las contesten, que no se vaya el plazo muy lejos y que, por tanto, podamos tener una respuesta e iniciar un camino con ello. ¿Cuál es la situación con la que nos encontramos? Pues que efectivamente en la Comisión Europea a día de hoy lo que se quiere es ir regulando determinadas normas a la baja para que si en un futuro próximo, especialmente en estas sustancias, en un futuro próximo puede haber un acuerdo, y esto es una hipótesis mía y a lo mejor soy simplemente una conspiranoica y por tanto si es así os pido perdón de antemano, pero claro, a mí esto me lleva a pensar que toda esta relajación en todas estas normativas y en toda esta situación que se está produciendo es para que termine en una coincidencia, porque si en el futuro se aprueba al final el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, con Estados Unidos, haya un acceso absolutamente fácil de todas las sustancias que sí están permitidas en Estados Unidos y que no están permitidas o están sujetas al marco regulador en España. Bueno, yo lo dejo aquí por si queréis hacer alguna pregunta. Simplemente deciros que según estabais hablando, yo ya sé que los plazos en Europa van lentos, pero bueno, comentaros que desde luego yo allí trabajaré en hacer una apuesta decidida porque todo esto se vaya conociendo en la medida, lógicamente, de las posibilidades que tenemos, y un compromiso que desde este momento queda hecho y que espero que lo podamos llevar a cabo, y es que en Europa tenemos la posibilidad pues, de organizar allí jornadas, eventos, etcétera, y por tanto en este año no va a ser posible porque los tenemos planificados desde finales del 14 y por tanto es difícil, pero para el 2016 un compromiso, si os parece bien, que montemos un debate allí en Europa, en el Parlamento Europeo, sobre todo este asunto, vayáis, los pongáis allá los parlamentarios y, por supuesto, a toda la gente que quiera ir. Y, por tanto, si se puede hacer en el primer trimestre del 2016, pues yo estaré encantada de que lo organicemos. Muchas gracias a todos.